Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Dr. Michael Almenares y hoy vamos a profundizar en un tema que trasciende lo físico y que es esencial para cualquier profesional del masaje, el trabajo psicológico del masajista. A menudo cuando pensamos en el masaje, lo primero que viene a nuestra mente son las técnicas y manipulaciones que se aplican al cuerpo, pero pocos conocen que detrás de cada sesión efectiva hay un componente psicológico poderoso que influye tanto en el masajista como en el paciente. ¿Sabías que el estado mental del masajista puede afectar no solo la calidad de la sesión, sino también los resultados que experimenta el paciente? Hoy vamos a explorar por qué es crucial que el masajista maneje no solo su habilidad técnica, sino también su enfoque mental y emocional. Por otro lado, lo que ocurre en la mente del paciente también es vital. Un cliente puede llegar con tensiones no solo físicas, sino también emocionales. Si un masajista está consciente de cómo trabajar con ambos aspectos, la experiencia del paciente será más completa y transformadora. El masaje no es solo una experiencia física, es un diálogo silencioso entre cuerpo y mente. Al final de este video te llevarás herramientas clave para gestionar tu propio estado mental como masajista, lo que te permitirá optimizar tu práctica y mejorar los resultados de tus pacientes. Vamos a profundizar en este fascinante tema. Cuando hablamos del trabajo psicológico en el masaje, nos referimos a un aspecto menos visible, pero igual de importante que las técnicas manuales: la capacidad del masajista de conectarse mental y emocionalmente con el paciente. Este concepto va mucho más allá de aplicar movimientos precisos. Es una habilidad que se centra en la creación de un entorno donde el paciente se sienta seguro, relajado y confiado. En cada sesión, el masajista no solo trabaja sobre el cuerpo, sino también sobre las emociones y el estado mental del paciente. Un profesional que entiende y practica el trabajo psicológico es capaz de establecer una atmósfera de calma y confianza desde el primer contacto, lo que permite que el paciente no solo se relaje físicamente, sino que también se sienta emocionalmente cómodo para abrirse y dejar de lado tensiones mentales. La clave de este trabajo está en la empatía y la comunicación no verbal. Las manos del masajista son una herramienta de diálogo silencioso donde cada movimiento transmite mensajes de cuidado y seguridad. Este enfoque crea una sinergia poderosa entre mente y cuerpo, lo que facilita que los efectos del masaje sean más profundos y duraderos. Al final, el trabajo psicológico es lo que transforma una sesión de masaje en una experiencia realmente holística, donde se atiende tanto las necesidades físicas como las emocionales del paciente. En este video exploraremos cómo los masajistas pueden desarrollar esta conexión emocional y mental y por qué es esencial para mejorar la experiencia terapéutica de cada cliente. La conexión emocional entre el masajista y el cliente es un elemento clave en cualquier sesión exitosa de masaje. Cuando un cliente se siente en confianza, sus músculos no solo responden mejor al tratamiento, sino que se relajan más rápidamente. Esto sucede porque el cuerpo y la mente están íntimamente conectados. Cuando la mente se siente segura, el cuerpo lo refleja, permitiendo que las técnicas aplicadas sean mucho más efectivas. El trabajo del masajista va mucho más allá de manipular los tejidos. No solo tratamos el cuerpo, tratamos a la persona en su totalidad. Esto significa que cada sesión es una oportunidad para crear un espacio en el que el cliente se sienta comprometido y en confianza, lo cual facilita una recuperación más profunda y una mejoría integral. El toque físico es poderoso, pero cuando se combina con una conexión emocional, los beneficios del masaje se amplifican. En este video vamos a explorar cómo esta relación mente-cuerpo puede transformar el tratamiento de un simple alivio muscular a una experiencia completa de bienestar y cómo puedes aprovechar esta conexión emocional para mejorar tu práctica como masajista y la calidad de vida de tus pacientes. El primer pilar del trabajo psicológico en el masaje es sin duda la empatía. Los masajistas verdaderamente exitosos son aquellos que no solo escuchan con sus manos, sino también con su mente y corazón. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que debes ser capaz de percibir las emociones y el estado mental de tu paciente. Un masajista empático sabe identificar si su cliente está nervioso, estresado o ansioso y es capaz de adaptar el tratamiento a esas necesidades emocionales. Al final, ser empático significa tratar a cada paciente como un ser único, adaptando tu enfoque a sus necesidades físicas y emocionales en ese momento específico. En este video vamos a profundizar en cómo desarrollar esta capacidad empática para mejorar tanto tu práctica como el bienestar de tus pacientes. Preguntar sobre el estado de ánimo de tu paciente o cómo se siente emocionalmente ese día puede marcar una gran diferencia en la efectividad de la sesión de masaje.
Esto no solo muestra tu interés genuino en su bienestar, sino que te da una ventaja clave para adaptar tu enfoque de manera más precisa y personalizada. Recuerda, un cuerpo tenso generalmente viene acompañado de una mente preocupada. Cuando entiendes el estado emocional de tu paciente, puedes ajustar la presión, el ritmo y las técnicas para que el masaje no solo alivie la tensión física, sino también las preocupaciones mentales que suelen ser la raíz de esta tensión. Al integrar estas preguntas en tu rutina, creas un espacio de confianza y apertura, donde el paciente se siente escuchado y comprometido. Esto refuerza la conexión emocional y facilita que el cuerpo responda mejor al tratamiento. Vamos a explorar cómo estas simples pero poderosas preguntas pueden ayudarte a mejorar tus sesiones y generar una experiencia de bienestar mucho más profunda para tus pacientes. La comunicación es una herramienta poderosa en el masaje y juega un papel crucial en el proceso terapéutico. El lenguaje que usas antes, durante y después de una sesión puede influir profundamente en los resultados que obtienes con tu paciente. No solo trabajas con tus manos, sino también con tus palabras, que pueden tener un impacto directo en el estado mental del paciente. Frases simples como relájate o deja que tus tensiones se desvanezcan no son meras sugerencias, son guías que ayudan a la mente a liberar el control y permitir que el cuerpo siga el mismo camino. Estas palabras, bien elegidas y estratégicamente usadas, pueden ser la clave para que el paciente entre en un estado de mayor relajación, lo que a su vez facilita la efectividad del masaje. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, genera una atmósfera de seguridad y confort. Un tono de voz suave, junto con expresiones alentadoras, pueden reducir la ansiedad del paciente, mientras que una retroalimentación positiva tras la sesión refuerza la sensación de bienestar y recuperación. De este modo, el impacto del masaje se amplifica, pues no solo relajas músculos, sino también emociones y pensamientos. En este video vamos a profundizar cómo puedes utilizar la comunicación de manera efectiva para influir en la mente de tu paciente y optimizar los resultados de cada sesión, transformando el masaje en una experiencia holística que va más allá de lo físico. Las palabras que utilizas durante una sesión de masaje funcionan casi como un anclaje para el cerebro, ayudando al paciente a desconectarse de sus preocupaciones y a concentrarse en el momento presente. Este tipo de comunicación no solo tiene un efecto calmante en la mente, sino que también promueve una atención plena que beneficia todo el proceso terapéutico. La atención plena o mindfulness permite que el paciente libere tensiones emocionales y mentales, lo que se traduce en una mayor receptividad física. Esta combinación de palabras y tacto crea una sinergia poderosa entre mente y cuerpo, ayudando al paciente a dejar atrás el estrés del día a día y a entrar en un estado profundo de relajación. Exploremos el cómo usar este tipo de anclaje verbal puede mejorar significativamente la experiencia de tus pacientes, maximizando los beneficios tanto físicos como emocionales del masaje. Otro aspecto clave que no podemos pasar por alto es el manejo del espacio durante una sesión de masaje. Un masajista debe crear un ambiente donde el paciente se sienta completamente seguro y cómodo, y esto va mucho más allá de las técnicas que empleamos. Elementos como la iluminación adecuada, los aromas relajantes y los sonidos suaves y tranquilos son fundamentales para establecer una atmósfera que invite a la relajación y al bienestar. Sin embargo, el manejo del espacio no es solo físico, sino también emocional. El estado emocional del masajista tiene una gran influencia en la calidad de la sesión. Un masajista que está tranquilo y en sintonía emocional genera una energía que el paciente percibe, lo que refuerza esa sensación de seguridad y confianza. Del mismo modo, un masajista que está distraído o estresado puede inconscientemente transmitir esas emociones, lo que impacta negativamente en la experiencia del paciente. El espacio emocional que creamos como terapeutas es tan importante como el entorno físico. Un masajista equilibrado emocionalmente es capaz de proyectar calma y serenidad, facilitando que el paciente se sienta acogido desde el momento en que entra en la sala. Tu propio estado mental como masajista es un factor fundamental que afecta directamente la calidad de la sesión. Si estás estresado, ansioso o distraído, ten por seguro que tu paciente lo percibirá. Las manos no solo transmiten técnicas, sino también emociones, y el cliente puede captar sutilmente cualquier tensión que lleves contigo en el espacio de trabajo. Es esencial que, antes de cada sesión, tomes un momento para respirar profundamente, centrarte y dejar de lado cualquier preocupación o tensión personal. Este pequeño ritual de autocuidado no solo te prepara física y mentalmente, sino que también garantiza que estés completamente presente para tu paciente. Recuerda que el bienestar del paciente empieza por tu propio bienestar.
En este video exploraremos cómo las técnicas de autorregulación y mindfulness pueden ayudarte a mantenerte equilibrado emocionalmente y cómo esto influye directamente en la efectividad de tu trabajo. Finalmente, hablemos de uno de los aspectos más profundos y esenciales del masaje, el toque consciente. Cuando aplicas técnicas de masaje, no se trata solo de fuerza o precisión técnica, aunque estos elementos son importantes. El verdadero impacto radica en la intencionalidad de tu toque. Un toque consciente, donde realmente estás presente en cada movimiento y plenamente enfocado en la respuesta del cuerpo del paciente, genera una experiencia mucho más efectiva y transformadora. La conciencia plena en el masaje significa que cada contacto está cargado de atención y sensibilidad. Estás sintonizado con las necesidades de tu paciente, ajustando la presión y el ritmo en función de lo que sientes bajo tus manos. Esta conexión entre la mente y el cuerpo del masajista no solo mejora la calidad técnica del masaje, sino que también transmite una sensación de seguridad y cuidado profundo al paciente. Un toque con plena intención crea una respuesta positiva en el cuerpo del cliente, facilitando una mayor relajación, mejorando la circulación y ayudando a liberar tensiones de manera más efectiva. Es esa presencia total en cada movimiento lo que distingue a un masaje terapéutico ordinario de uno extraordinario. Veremos cómo desarrollar esta técnica de toque consciente puede elevar tu práctica a un nivel superior, transformando la experiencia tanto para ti como para tus pacientes. Cuando estás en sintonía con lo que sientes bajo tus manos durante una sesión de masaje, tienes la capacidad de ajustar tu técnica de manera más precisa según la retroalimentación sutil que te ofrece el cuerpo del paciente. Esta conexión profunda entre tus manos y la fisiología del cliente es esencial para personalizar el tratamiento en tiempo real. La atención consciente que aplicas no solo mejora la técnica, sino que también potencia la efectividad del tratamiento. Al estar plenamente presente y receptivo a las señales que el cuerpo te envía, puedes modificar la presión, la velocidad y el tipo de maniobra para adaptarte a las necesidades específicas del momento. Esto puede incluir reducir la intensidad en áreas tensas o enfocarte más en zonas que requieren atención adicional. En resumen, el trabajo psicológico del masajista es un complemento esencial a la técnica física. La empatía, la comunicación efectiva, la creación de un ambiente adecuado y el toque consciente son herramientas poderosas que pueden transformar una sesión de masaje en una experiencia profundamente terapéutica. Cada uno de estos elementos contribuye no solo a aliviar las tensiones musculares, sino también a cuidar la mente y el bienestar emocional de tu paciente. Es fundamental recordar que el masaje no es solo un acto físico, es un proceso holístico que aborda al ser humano en su totalidad. Cuando integras técnicas con un enfoque psicológico consciente, no solo mejoras los resultados de la sesión, sino que también fomentas un vínculo de confianza con tus pacientes, lo que puede llevar a una mayor fidelización y satisfacción a largo plazo. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu práctica diaria. Considera implementar estrategias de atención consciente y empatía en cada sesión. Si te ha gustado este video y te ha resultado útil, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de más contenido relacionado con el masaje y el bienestar. También te animo a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Cómo integras el trabajo psicológico en tus sesiones de masaje? Gracias por acompañarnos hoy y recuerda que cada masaje tiene el potencial de ser una experiencia transformadora, tanto para ti como para tus pacientes. ¿Eres masajista o estás interesado en aprender más sobre este tema? No olvides suscribirte y darle me gusta a este video para más contenido profesional. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte con otros profesionales del bienestar.